Mira, una pregunta, Julián. ¿Tú has sido víctima de la esclavitud desde que te casaste? Tú sabes que hay muchos que ven el matrimonio así como algo, como una libertad condicionada, porque lo ven cargoso. Es como que me casé obligado y perdí mi libertad. Ahora, para que haya libertad, tiene que haber ¿qué? Leyes. Ese es el conflicto del ser humano, que quiere libertad sin leyes, y eso es libertinaje. Bienvenidos a otro episodio de Incómodos Podcast, donde lo polémico y controversial se hace conversable. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y hoy tenemos a un invitado especial por segunda vez. Esta es la segunda vez que lo tenemos en el programa porque el episodio que grabamos con él anteriormente, no se lo pueden perder. Búsquenlo allí en nuestro canal de YouTube. Y tenemos a Isaac Paniza, mejor conocido en las redes sociales como Ipaniza. Muchas gracias por el espacio nuevamente, mis hermanos. Bienvenido nuevamente, mi brother. Qué bueno tenerte aquí. El último episodio, bueno, fue un tubazo, brother. De verdad que gracias al Señor. La intervención, cada concepto que se manejó. De verdad que, bueno, invitamos a las personas que vean el episodio. Vayan y veanlo, búsquenlo y lo miran allí. Mira, una pregunta, Julián. ¿Tú has sido víctima de la esclavitud desde que te casaste? He sido víctima de la esclavitud desde que me casé. No, sí. Y él dice que, por eso es que él dice que, tú ves que él empieza, Isaac, y él dice que yo lo introduzco, pero es porque él ya tiene las preguntas. Sí. No son preguntas, son dardos venenosos contra mí siempre. Premeditación y alevosía. Y alevosía, sí. He sido víctima de ¿La esclavitud desde que te casaste? No. No puedo decir que sí. No. Yo creo que he disfrutado del matrimonio. Para mí no ha sido cargoso para nada. ¿Cuántos años de matrimonio? 21 años, Isaac. 21 años de Para casado. hacerle firme, ¿viste? Sí, 21 años. Me casé bastante joven. Pero mira, fíjate, para responderte. Parece como libertad condicional. Como una libertad condicionada, exactamente. Tú sabes que hay muchos que ven el matrimonio así como algo, como una libertad condicionada, porque lo ven cargoso. Es como que me casé obligado y perdí mi libertad. Sí, cuando lo ven como una prisión. Sí, porque agarran y hemos condicionado nuestra mente que matrimonio es igual a perdí mi libertad. O sea, ya no soy libre. Entonces voy a aprovechar de hacer todo lo que tenga que hacer ahorita antes de casarme, porque cuando me case, entonces se me va a acabar mi libertad. Sí, es verdad. Oye, que me hizo reflexionar. Te hacía la pregunta, es porque leí una estadística, ¿sabes cómo soy yo? Leí una estadística que 50 millones de personas en el mundo son víctimas de la esclavitud moderna. Y dentro de la esclavitud moderna, que es muy diferente a la esclavitud de aquella época, está el matrimonio forzado, el trabajo forzado, y otras denominaciones que yo decía, yo no sabía que esto era esclavitud como tal, porque claro, no tienen derecho a algún tipo de contraste ante esa situación. Y usaste la palabra libertad, y es verdad, hoy en día cuando hablamos de matrimonio, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de muchas cosas, está como en batalla mi libertad. Ok. Y es lo que yo me he hecho esa pregunta, o sea, ¿qué es la libertad realmente según como nosotros la definimos en nuestra actualidad? Pues porque es lo que la gente busca constantemente. Por supuesto. Y también está el tema de la esclavitud voluntaria. En este tiempo también se está viviendo una esclavitud voluntaria, donde voluntariamente me hago esclavo de algo. Nos ponemos los grilletes nosotros mismos. Ejemplo, Claro. Antes tenías un grillete de bronce que pesaba bastante, ahorita tienes un celular donde muchos son esclavos voluntarios. Que pesa pero en el bolsillo cuando lo tienes que comprar. Y es una condición, igual que como hablábamos en otra ocasión, es que es una esclavitud esa que estás mencionando que la gente no la admite. Sí. Yo hace 2 años empecé a regular mi uso de las redes sociales precisamente porque me empecé a dar cuenta de lo que es la cultura de la comparación, de lo que causaba a mi autoestima y todo lo que pasaba en mi subconsciente solamente por pasar mucho tiempo prolongado en las redes sociales y obviamente filtrando las cuentas que seguí. Pero yo no pensaba que era el efecto tan esclavizante que me estaba causando. Y los resultados y los beneficios son una locura. Sí. O sea, hay que experimentarlo para realmente darte cuenta el daño que te puede hacer simplemente un dispositivo, el uso inadecuado, pues. Totalmente. Pero yo diría entonces que son como la esclavitud moderna, actualmente podemos llamarla. Yo también tenía otra duda, que de hecho la discutimos en
en la oficina y era el tema de ese contraste desde nuestras creencias de lo que es libertad, libertinaje, pero yo lo quería llevar también mucho más allá y era ese libre albedrío también. O sea, es poner en contraste esas tres. Y quería preguntarles a ustedes dos, porque sé que también son profundos en lo que tiene que ver con el tema teológico, pero con nuestras creencias actualmente, ¿cómo se contrastan esos tres términos? O sea, ¿cómo ustedes lo perciben? Yo tengo mi punto de vista, pero lo quiero lanzar más adelante. Muy bien. Desde el punto de vista bíblico, la Biblia es la que nos da el panorama del conflicto de toda la humanidad. Todos los seres humanos compartimos un mismo problema. La psicología lo define de una forma, hay culturas que lo definen de otra manera, pero Cristo y su palabra lo define como el pecado. Y el pecado es separarte de Dios, es no darle al blanco, es darle la espalda a Dios, es no cumplir el mandamiento de Dios de una forma voluntaria y gozosa. Eso es lo que se llama pecado. El pecado genera en ti una esclavitud. ¿Por qué? Porque estás enfrentándote a enemigos sumamente poderosos que van a ejercer una presión en ti y se van a imponer en tu vida. Ejemplo, entes espirituales, sistema organizado del mal donde está involucrado la cultura, la educación, las modas, las tendencias, las ideologías, van a generar una presión en ti. Por eso es que estos jóvenes tienen la tendencia de compararse o de identificarse con algo que quizás no profesan, pero hay una presión que ejerce que los doblega porque hay una esclavitud. Y el enemigo número 3 que tiene todo ser humano está adentro de él. Se llama la carne. La carne ejerce un poder que te esclaviza, que te lleva a lugares donde tú no quieres estar a través de tu conciencia. Me quiero levantar temprano, quiero hacer ejercicio, la carne cuéstate dormir un ratico más, tú te lo mereces, pobrecito tú. Quiero hacer dieta, la carne te dice, pero mira esta cantidad de pasapalos, estamos en una fiesta, tómate estos tragos, a pesar de que estás tomándote una serie de medicamentos, por poner algunos ejemplos. Entonces, hay una presión con 3 enemigos que todos los seres humanos tienen que te lleva a la esclavitud. Ahora bien, desde el punto de vista bíblico, Cristo dijo, bueno, si ustedes conocen, si mis palabras permanecen en ustedes, ustedes van a conocer la verdad. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de que las palabras de Cristo permanezcan en mí y que yo conozca la verdad? La verdad os hará verdaderamente libres. Libres. La palabra que utiliza es libres. ¿Libres de qué? Libres de una presión que me lleva mis 3 enemigos, entes espirituales, el mundo que es el sistema organizado y mi propia carne. Yo no puedo enfrentar a ninguno de ellos a través de mi voluntad. Entonces yo me encuentro en una intersección donde tengo enemigos que me llevan a la esclavitud, pero una sola persona tiene las llaves para darme la libertad y se llama Jesucristo. Él es la verdad personificada. Él me da esa libertad. Esa libertad es la que yo voy a poder ejercer cuando tenga la tendencia de caer en una esclavitud voluntaria, impuesta o a través de la presión. Cristo, mis palabras, sus palabras permanecen en mí, me da iluminación y yo por consecuencia vivo libre, libre de las prisiones de estos 3 enemigos. Y que nos mantenemos esclavos a las mentiras. Las mentiras nos van esclavizando y este mundo realmente nos está imponiendo constantemente mentiras. Por lo menos tú empezaste haciéndome una pregunta acerca del matrimonio. Y yo te decía, mira, para mí el matrimonio no es gravoso, pero para otra persona puede ser muy gravoso porque él tiene una mentira establecida en su mente, en su pensamiento, que ya lo ha condicionado a que el matrimonio es gravoso porque le roba su libertad. ¿Su libertad de qué? La libertad que él tiene de poder vivir conforme a su carne, conforme a su pecado, conforme a su pensamiento, y esto le es gravoso, es cargoso para él, porque él dice, voy a tener que dejar las mujeres, o la chica dice, voy a tener que dejar los 3 novios que tengo, para yo venir ahora a una esclavitud en el matrimonio, y voy a perder mi libertad. Fíjate cómo lo está viendo, porque hay una mentira que sustituyó una verdad. Exactamente. Por eso cuando Isaac usaba el versículo de conocerás
Fíjate, conocerás la verdad y esa verdad los hará verdaderamente libres. Y esa verdad no tiene más que ver con que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que va contraria a la verdad maquillada que el mundo nos está vendiendo constantemente. Y entonces abrazamos estas mentiras como verdades, las establecemos y entonces decimos, yo prefiero vivir en concubinato, porque así yo no estoy esclavizado ni atado a nadie y no pierdo mi libertad. Amén. Así es. Sí. Yo quería agregar a eso. Ayer estaba viendo el documental de Brian Johnson, estaba buscando el nombre, no me acordaba, del personaje del multimillonario que está haciendo toda una serie de pasos para rejuvenecerse. O sea, y está haciendo como un avance en las personas para prolongar más su vida y demostrarle al mundo que hoy en día, pues, se puede, con la ciencia podemos vivir más tiempo. Pero él hizo una declaración que le causó una polémica en las redes porque él dijo lo siguiente: el cerebro es mi enemigo. O sea, y el cerebro me quiere destruir a mí. Entonces, ¿qué pasa? Él decía que mientras más apaga su cerebro, más tiene la capacidad de hacer disciplina. Algo súper contraproducente porque los científicos ahí dijeron, este está loco, no sabe lo que dice, porque eso le ha permitido hacer como disciplinas demasiado esclavizantes. Porque él de hecho dice, esta vida no es para cualquier persona. De hecho, yo no puedo ni tener pareja ni nada porque, o sea, me cuesta, quiero tener una pareja, pero cuando se ve el estilo de vida que llevo, dice, yo no puedo vivir así. O sea, porque tiene una rutina tan esclavizante a tal punto que cualquier persona dice, esto es excéntrico, esto es extremista. Pero vemos como un sistema que le gusta ese término de esclavizarse, y ahora yo lo contrasto mucho con hasta qué punto nosotros hablamos de libertad y esclavitud. Te digo por qué. Porque cuando Dios nos crea, según la Biblia, nos da la capacidad de elegir. Pero, ¿qué se diferencia esa elección a esta libertad que ustedes mencionan en esos versículos? ¿Cuál es la diferencia? Porque esta persona, que no tiene nada que ver con una creencia, dice, bueno, él de hecho me parecía muy interesante que él dejó la religión porque él se sentía esclavizado. Y buscó este otro método, pero al mismo tiempo sí... también está esclavizado. Exacto. Mira, hay creyentes, estoy hablando de discípulos de Jesucristo, y no creyentes, ambos viven en esclavitud. Y te voy a explicar por qué. Todo depende del término de esclavitud que tú tengas. Hay una esclavitud que está impuesta por los enemigos que ya mencionamos, pero cuando tú conoces al Señor, ¿por qué lo llamamos Señor? En el griego es Kyrios. Quiere decir, Él va a gobernar mi vida. Él va a decidir por mí. Yo no voy a tomar ninguna decisión a menos que involucre al Kyrios, el Señor. En los tiempos de antes, el Señor era el que tenía posesión de sus esclavos. Eran su propiedad. Ningún esclavo podía casarse a menos que el Señor aprobara el matrimonio. Cuando el esclavo tenía hijos, esos hijos eran de el Señor. Esa analogía que se ve en los tiempos de esclavitud se emplea en el dominio espiritual. Y es interesante que en la cristiandad actual se habla mucho del liderazgo. No, los líderes de las iglesias, bueno, congresos para líderes, pero la palabra líder no aparece en la Escritura. La palabra que más aparece en la Escritura es siervo, con S minúscula. Un siervo tiene un señor con S mayúscula, está sujeta a él, es esclavo de él. Ahora, más interesante aún, en las traducciones de la Escritura, muchas veces que se utiliza la palabra siervo es una mala traducción. ¿Por qué? Porque en el griego es doulos, y doulos significa literalmente esclavo. Esclavo quiere decir, soy esclavo de Jesucristo. ¿Por qué se emplea un término tan radical y muchas veces despectivo para una relación entre un siervo con su Señor, un discípulo con Jesucristo? Porque la forma más segura y más libre de vivir es siendo esclavo de Jesucristo. Y esto es algo voluntario. Cuando yo entro en una relación con el Señor, con S mayúscula, ya yo sé que mi vida no me pertenece, le pertenece a Él. Mi esposa no me pertenece, le pertenece a Él. Mis hijos no me pertenecen, mis propiedades no me pertenecen. Entonces yo descanso, porque nada es mío. Todo es gracias a su voluntad, a su provisión, a su sustento. Mi única prioridad es tener una relación con mi Señor.
agradarle a Él, hacer lo que Él me mandó a hacer. Y cuando yo hago todo esto y lo pongo como primordial, todas las demás cosas vienen por añadidura. Mi Señor es un Señor justo. Sabe que yo tengo que alimentarme, sabe que tengo que vestirme, sabe que tengo que proveer, sabe que tengo que sustentar. Entonces, esto habla una esclavitud santa, una esclavitud voluntaria. Volviendo a tu pregunta en el Génesis, cuando Dios nos creó con la capacidad de elegir para amarle y obedecerle voluntariamente o tan sencillo rechazarle. ¿Y por qué nos dejó esa capacidad? Porque es la única forma a través de la cual se manifieste el amor. Si no hay dos caminos, yo simplemente tengo una sola salida. Te pongo un ejemplo con el matrimonio. Yo puedo decirle a mi esposa que le soy fiel, pero vivo en una isla donde estamos ella y yo. No, yo tengo que decirle a mi esposa que le soy fiel rodeado de tentaciones, donde yo puedo afectar ese pacto, pero decido no hacerle porque yo estoy en el matrimonio. Esa es la forma de manifestar el amor. Cuando yo fui al Tíbet, a Bután, conseguía budistas que se alejaban de todo para no tener ningún tipo de tentaciones y entrar en el estado zen. Y desde mi punto de vista muy jocoso le dije a mi esposa, pues así es fácil. Estás encerrado aquí, así tienes la comida, tienes flores, tienes jardines y claramente así tú tienes esa paz. No, tú tienes que conseguir la paz que sobrepasa el entendimiento rodeado de tentaciones. Entonces tienes dos caminos. O eres siervo del Señor y hay privilegios porque todo le pertenece a Él, o eres siervo del mundo, de la carne, de entes negativas que van a destruirte. Esa esclavitud tiene un desenlace, la autodestrucción del ser humano, no la puedes soportar. Así es. La esclavitud voluntaria con Cristo te da libertad. ¿Por qué? Porque tú sabes que estás en este mundo de pasada, en un peregrinaje, vas a su presencia. Mi Señor me está construyendo una morada en el cielo. Si algo me pasa, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Si yo tengo un desacuerdo, la muerte es ganancia. El vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Esa es la diferencia entre la libertad espiritual que te conlleva. La paradoja del creyente es, vivir en libertad con Cristo es ser su esclavo. ¿Cómo comprendemos eso? Eso es un oxímoron. Sí, pero ¿cómo lo comprendemos? Con el Espíritu Santo. Yo me doy cuenta que yo soy libre cuando soy esclavo de Jesucristo. Y soy esclavo voluntariamente de Él. Esa es la paradoja. Hay un versículo que me hiciste recordar, un versículo que dice que al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Amén. Y entonces, con respecto al tema que tocaste de Brian, ¿cómo se llamaba? Brian Johnson. Brian Johnson. Que me quedé ahí porque dije, wow, lo relacionaste con libertad, libertinaje o libre albedrío. Y con respecto a este caso, el hombre con respecto al libre albedrío normalmente tiene inclinación a tener libre albedrío, pero hacia lo malo y no hacia lo bueno. Normalmente nuestro corazón se va a inclinar siempre hacia lo malo. ¿Por qué? Por causa de la caída del primer hombre, de Adán. Y eso siempre nos ha llevado a nosotros a tener una inclinación a tomar decisiones en nuestro libre albedrío, pero hacia lo malo y no hacia lo bueno. Porque si fuera hacia lo bueno, todas las personas estarían corriendo hacia Cristo, todas, por montones, porque están tomando la mejor decisión. Pero todos están corriendo hacia su concupiscencia, hacia sus pecados, hacia lo que causa esclavitud en ellos. Por lo menos este hombre, Brian Johnson, cuando tú me echas el cuento de él, yo digo, wow, él está, supuestamente él está viviendo una libertad, pero no, él está esclavo. ¿Pero esclavo de qué? Él está esclavo de su propio egocentrismo. Su ego lo esclavizó y lo tiene atado a su propia vida. Y entonces él está buscando de mantenerse joven de por vida. No lo va a lograr nunca. Claro, pero lo loco, tú lo puedes ver así. Pero el tipo está planteando una realidad. Nadie se arriesga a ese nivel a exponerse a ese nivel de medicación. El tipo toma alrededor de más de, creo que 200 pastillas. 70 creo que eran pastillas. 70, bueno, una cosa. Pero fue un montón diario. Búsquenlas allí porque la verdad es una cantidad de pastillas ilógica, pero al mismo tiempo está avanzando, o sea, su vida va a ser beneficio para nosotros en la ciencia. Okay. O sea, porque el tipo está planteando, desmintiendo. O sea, pero él está esclavizado. Por ejemplo, el dormir. A su idea. Sí, el dormir
tiene unos beneficios para el Sí. rejuvenecimiento increíble, el dormir. Pero es que él no tiene vida. O sea, si Claro, se pone a pero ver, que- él pero no que- tiene vida porque él pasa Claro, todo el día claro. en sus máquinas, se Sí. mete en sus máquinas de hidrogénicas, se mete en sus sus baños lugares especiales, artificiales. en sus cuestiones artificiales para mantener su piel, su cuerpo, y está totalmente atado. O sea, él es esclavo de su idea, de esa mentira que él Por se supuesto. estableció en su Yo le cabeza. dije, yo quisiera preguntarle, mira, ¿en qué momento tú eres feliz? O Claro. sea, porque es la verdad. Mira, sí, fíjate el punto tal que él dice, no tengo tiempo para tener una pareja. Sí. O sea, él automáticamente y que libertad se esclavizó y se está cohibiendo de una gran bendición que es tener pareja, de algo Por que el mismo supuesto. Dios estableció, que el hombre no esté solo, sino que tenga pareja. No, Y y hay- que lo intenta y no puede. No puede porque hay una sentencia. O sea, en cualquier momento se va a morir. Por más que lo postergue, 16. en cualquier momento él se va a morir. Hay una sentencia. Duro. Entonces, en esa Esa es la sentencia, verdad. nos encierra a todos. Ahora, vamos a hacer un repaso con las L. Estamos hablando de la libertad. Sí. Sí. Ahora, para que haya libertad, tiene que haber, ¿qué? Leyes. Ese es el conflicto del ser humano, que quiere libertad sin leyes, y eso es libertinaje. Claro. Cuando hay libertad, tiene que haber leyes. El Señor, cuando hace recrea la escena del jardín del Edén, hay leyes. De todo árbol podrás comer, pero el fruto del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Hay una ley. Ahora, ¿qué garantiza esa ley? La obediencia. ¿Y cómo yo sé cuáles son las leyes que me van a garantizar la obediencia? Tercera L, libro. En el libro yo puedo saber cuáles son las leyes que me van a mantener a mí en libertad. Entonces, la mente anarquista asocia libertad sin ley. Yo hago lo que quiera, como yo quiera. No, eso es una anarquía. Y esa es una manifestación de la rebeldía del carácter. La libertad no tiene nada que ver con la ausencia de reglas. No, es más, es beneficioso estar en libertad con leyes, porque son leyes santas, son leyes que Dios dispuso para nuestro bienestar. Cuando hablamos del matrimonio, hay una ley, fidelidad. Esa es una ley. Cuando yo, que voy para 8 años de casado con mi esposa, yo mantengo esa ley, yo disfruto el matrimonio. Entonces, estoy en libertad con mi matrimonio. ¿Tengo la posibilidad de afectar ese pacto? Sí, los dos tenemos la posibilidad, Así es. pero no lo hacemos porque obedecemos Así la es. ley. Y cuando obedecemos la ley, por consecuencia hay gozo. Yo tengo un matrimonio que es una bendición para mi vida. Que en pandemia, cuando los divorcios se dispararon porque no podían estar en el mismo techo un esposo con una esposa, yo estaba disfrutando con mi esposa. Estaba gozándome con Así ella, es. teniendo conversaciones de calidad, aconsejando a otros por internet. ¿Por qué? Porque estoy en un matrimonio en libertad sujeto a una ley. ¿Y la ley dónde está? En el libro. Entonces, a veces nosotros queremos que las cosas sucedan según nuestro propio conocimiento y nuestra propia ley. Pero nuestra mente está distorsionada. Cuando tú ves las distintas emulaciones del pacto del matrimonio, te das cuenta que todas están con un fin, el fracaso. Porque el matrimonio tiene que ser conforme a Dios lo dispuso. Cuando hablamos de matrimonios que practican la poligamia, por ejemplo, hay varios hombres con una misma mujer, varias mujeres con un mismo hombre, terminan en fracaso. Así es. Porque quieren tener el beneficio de un pacto sin ley. Sin ley. Ahí hay una maldición. ¿Y qué es la maldición? La ausencia de la bendición. ¿Y cómo diferencias, por ejemplo, esas leyes? Porque tiene que ver mucho con la libertad, que suena loco, pero es verdad. Para garantizar la libertad hay que tener como leyes establecidas. Entonces yo, estudiando Cosmovisión, me ha interesado mucho el tema. Específicamente hay un apartado que habla del autogobierno y el gobierno externo. Ujú. Y que el ser humano debe ser capaz de crecer su autogobierno, o sea, su capacidad de gobernarse a sí mismo, de dominarse a sí mismo, Dominio propio. para que menos necesite el dominio externo. Es decir, ellos ponían el ejemplo de un policía que tú te comiste la luz roja, pasaste la luz y bueno, estaba el policía allí. Pero entonces, al mismo tiempo, bueno, tienes una multa, eso te hace como que, bueno, ya no me puedo pasar la luz roja. Pero ¿qué pasa si el policía no le importa? Viene otro policía, o sea, otro ente a gobernar al policía porque no cumplió con su trabajo para que supervise que se cumpla. Entonces nosotros estamos viviendo, hay que como distinguir que hay leyes naturales, que son las que Dios dispuso en la naturaleza, que se rigen por un aspecto físico, científico y que difícil a veces de explicarlo, pero hay leyes también morales. Y en las leyes morales se ramifican todo porque están las leyes también humanas que se establecen. Y yo siento
que las leyes morales de Dios, que están en su palabra, hacen demasiado, traen en conflicto con las leyes que establece el hombre. Porque ahorita hay muchos conceptos acerca de la fidelidad. En las leyes se han vuelto un poquito más livianos a partir de eso. ¿Cómo nosotros buscamos una libertad ahorita muy diferente a la libertad que tenemos en nuestro alrededor y que inclusive hay leyes allí cuando Jesús dijo, bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Perfecto, no hay ningún problema con eso. Si el libro es mi libro de cama, yo tengo que reconocer que yo estoy sujeto a una forma de gobierno que se llama la teocracia. El Señor me va a gobernar. Pero el Señor me dijo también, sujétese a toda autoridad, porque no hay ninguna autoridad puesta si no es de parte de Dios. Cuando yo estoy, por ejemplo, en Venezuela, esté o no esté de acuerdo con las entes gubernamentales de mi país, están puestos porque Dios así lo dispuso, porque Él es soberano. Yo tengo que sujetarme a eso, porque si no caigo en rebeldía. Y si no, mi pensamiento empieza a creer que es superior a lo que Dios recomienda. Eso fue lo que le pasó a Eva. Ah, seréis como Dios. Esto está interesante. Entonces, ¿cómo de aquí? No. Y que nos sujetamos a ese tipo de leyes gubernamentales hasta donde ellos se mantengan al margen de nuestro libro, de la Biblia. Exactamente. Porque cuando ellos pasan la barrera del libro, de nuestra palabra, y comienzan a ejercer y a promulgar leyes que van en contra de la verdad, hasta ahí llega nuestra obediencia a las autoridades. Exacto. Entonces, la pregunta es, mira, una pregunta incómoda. ¿En Venezuela hay libertad? Yo voy a responder, Isaac Paniza, yo me hago responsable de esta respuesta. En Venezuela hay libertad. ¿Sabes por qué? Porque yo utilizo mis comunidades digitales y abiertamente predico de Jesucristo. Hago discípulos, hablo del Señor, glorifico su santo nombre, oro mi país, oro por mi país, oro por las personas que están en puesto de eminencia. En China, una persona se atreve a hacer eso y puede estar preso, puede estar decapitado, puede estar castigado. Mira, casualmente... El concepto de libertad es de acuerdo a tu cosmovisión. Así es. Esta mañana hice un devocional con el equipo que está detrás de cámaras ahorita grabando y hablábamos exactamente de la libertad que Dios nos ha dado en nuestro país como creyentes para poder hablar de Dios con libertad. Amén. Hablar de Dios con libertad, mientras que en otras naciones hay persecuciones y aún muertes por eso, por causa de eso. O sea que sí hay libertad en Venezuela. Mira, yo recomiendo a los cristianos, sobre todo los que están aquí en Venezuela, que busquen el libro del hombre celestial, del hermano Jung, un hombre predicador, siervo de Dios en China, que tuvo que memorizarse la Biblia porque tener la Biblia en físico era un delito. Y predicó el evangelio únicamente exponiendo palabra por palabra lo que dice la palabra de Dios. Él no estaba en ese tipo de libertad. Entonces, muchas veces lo que pasa en nuestro país es porque la iglesia ha degradado los conceptos al mundo. La libertad tiene que ver con la cosmovisión religiosa que nosotros tenemos de que Cristo es nuestro Señor, es nuestro Curios, podemos hablar abiertamente de Él y no tomar partidos ni posturas políticas. ¿Eso quiere decir que no somos ciudadanos y que tenemos que ejercer nuestro derecho? No, usted tiene que ejercer su derecho. Pero ya cuando usted piensa de que va a venir un Mesías humano y va a hacer cosas que solamente Dios puede hacer, usted cae en una maldición. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Maldito el hombre que pone por carne su propio brazo. ¿Por qué? Maldito el hombre que confía en otro hombre y pone por carne su propio brazo y su corazón se aleja del Señor. Muchos ven un Mesías político y dejaron de ver al Señor con S mayúscula. Él es mi libertador. ¿Pero me liberta de qué? De la esclavitud del pecado. Cuando yo voy a los hospitales, yo estuve conversando con una muchacha que estaba en terapia intensiva que se llamaba Jenny. Jenny tuvo un accidente y una gandola le destrozó sus 2 piernas y tuvo que ser amputada. Estaba entre la vida y la muerte. En ese concepto de vida y muerte, porque estaba delirando, pudimos conversar. Jenny nunca me habló de política, nunca me habló de gobierno en Venezuela, nunca me habló de todos los problemas que sabemos que acontecen. Jenny me hablaba del cielo, de Jesucristo, de cómo hace para llegar ahí. Y Jenny se murió. Entonces, qué triste que el ser humano tenga que llegar a unos momentos de choque para comprender que has pasado toda tu santa vida
cayendo en un resentimiento, no cuidando tu corazón. Hay una raíz de amargura que ha brotado dentro de ti. Hay divisiones entre familias por temas secundarios. El episodio pasado hablamos de nimiedades, tatuajes. Sí. En este episodio yo me atrevo a decir que también son nimiedades, porque ningún gobierno va a cambiar la forma de pensar del ser humano. Eso lo hace Cristo, el Señor. Entonces, esa libertad está presente en nuestro país y la estamos desaprovechando porque estamos poniendo la mira en los asuntos de hombres. O sea, que en un país donde hay libertad, nosotros mismos nos hemos esclavizado por causa del odio que no nos permite vivir en base a esa libertad. Y con eso me refiero específicamente a la iglesia. Específicamente a la iglesia. Así es. Sí, es que es un tema complejo a veces y lo perdemos porque nuestra cosmovisión, o sea, nuestra forma de ver las cosas es a través de los lentes de la palabra de Dios mismo, pues. Y eso cambia muchísimas cosas. Ahora, si no tienes ese lente y estás buscando la libertad, porque hay algún concepto que a mí me llama mucho la atención, que tienen los jóvenes y muchas personas ahorita, es que yo quiero ser libre porque quiero sentirme pleno. O sea, la plenitud y la libertad, parece mentira, igual que la felicidad, están como llevadas de la mano. Entonces, es una pregunta que yo me hago. O sea, yo soy libre, pero yo tengo una creencia. O sea, en Dios soy libre y es algo que me cuesta expresarlo porque es algo, vamos a decir, hasta cierto sentido, una vez que lo vives, es que lo puedes reflejar y para otros suena como un concepto como que, bueno, pero es que tú eres cristiano. O bueno, pero es que tú ves la libertad así y suena contraproducente. Eso no es ser libre, Alejandro, es ese quedado. O son expresiones. Pero tú le ves, y hace poco estaba hablando con una persona que me decía, bueno, pero es que yo lo tengo todo. Mr. Beast diciendo que si era feliz y no era feliz. O que si tenía, o personas que dicen, tú te sientes libre y teniendo todas las capacidades para ser libre y siempre menciona la palabra, o sea, sí, pero siento que me falta algo. Claro, y esa plenitud. Y no te has dado cuenta que incluso hay muchos que terminan siendo referentes en las redes sociales en el dominio musical. Por ejemplo, un Maluma que recientemente habló de que estuvo en un hueco, de que la depresión es real. Y tú dices, bueno, muchas personas asocian el gozo con una vida exitosa, con viajes por todos lados, con un jet privado, con la mujer ideal, con conciertos, con que todo lo que quiero comprar lo tengo a mi disposición, caballos, todo. Y esa persona que está en esa cúspide te dice que cayó en un foso. Cuando le preguntaron a Bill Gates, ¿qué se siente llegar a la cima? Te dice, me doy cuenta que aquí arriba no hay nada. ¿Cuál cima? Qué duro. Entonces, el gozo que yo quiero tener es un concepto que mi mente engañosa me está dando, que dice, bueno, para yo tener gozo tengo que ser libre conforme a lo que yo creo que es libertad y termino en una esclavitud que me autodestruye. Pero la Biblia dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando yo entro a la presencia de Dios, cuando yo estoy en la sombra del Omnipotente, cuando yo reconozco que soy oveja y no pastor y que soy dependiente, yo voluntariamente soy siervo del Señor. Oye, ¿sabes qué? Me di cuenta que tengo dos caminos. O soy esclavo del mundo o soy esclavo del Señor. Soy esclavo del Señor. Porque cuando soy esclavo del Señor, tengo gozo, tengo plenitud. Si yo me muero hoy, yo estoy en paz. ¿Tú sabes qué es lindo? Que yo pueda dormir tranquilo. Que esté con la mujer que amo al lado. Que no siento persecución. Que predico el evangelio y que todos los días pienso en la muerte. Si yo me muero hoy, Señor, estoy en paz, me iré contigo. Yo voy en mi moto y muchas personas me dicen, bueno, Penisa, ¿cómo es posible que tú trabajas con traumatólogos y estás con una moto si todos los traumatólogos se están haciendo millonarios con este poco motorizados irresponsables? Le digo, hermano, en cualquier momento nos vamos a morir, soy prudente, voy manejando la moto y voy orando por la Caracas. Y voy pidiéndole a Dios por los imprudentes, por estos muchachos que tienen motos y que tienen 17 años. Voy orando por los padres que sus hijos les piden motos para que le den entendimiento. Y que el padre le diga que no. Vamos a lanzarle una punta aquí a uno por aquí. Entonces, lo que te quiero decir es, claramente, yo lo compruebo con mi vida. Yo estoy en una plenitud de gozo. Yo tengo 38 años y todas las cosas que he hecho las disfruto porque siempre le digo a mi esposa, cada vez tenemos que tener la disciplina de cumplir con nuestras responsabilidades, pero estar en paz. ¿Cómo lo logro? Obedeciendo las leyes,
que me mantienen libres. Y que tenemos una sociedad que ha pervertido el concepto de plenitud. Creemos que plenitud es llenarnos de cosas materiales, es vivir en un disfraz de libertad que se convierte en libertinaje, y que eso realmente creemos que ese es el camino que va a llenar nuestras vidas y allí vamos a alcanzar plenitud. Y terminamos con personas como estos famosos que nombraba Isaac actualmente, ahora mismo, que es un Bill Gates, que lo tienen todo, monetariamente podrían tener todo, pero se dan cuenta que no tienen nada. Y nosotros los creyentes podemos decir que lo tenemos todo porque tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo y nada nos falta. Sí, Y ahí es donde está nuestra plenitud. y es algo profundo y bonito de entenderlo, porque inclusive en situaciones que no parece que tuvieses libertad, por ejemplo, esa historia de esa muchacha en una situación, una condición bastante grave, que en ese momento haya encontrado libertad y que la mayoría de las personas... Y plenitud. Y cuando vemos, por ejemplo, un Pablo escribiendo cartas, hablando de alégrense, amen o cualquier cantidad de cosas, estando él preso, estando esclavizado realmente por el sistema que había en esa época, yo digo, wow, eso es una libertad que yo quiero vivir. Porque este mundo hay realidades. O sea, hay realidades que no podemos escapar. Por ejemplo, la muerte es una de ellas. O sea, vamos a tener que pasar por esa prueba. Claro. Pero yo digo, yo prefiero vivir esta vida sabiendo esas cosas, pero viviendo en libertad. Es igual que el sufrimiento. Yo quiero decirle a alguien, no vas a sufrir, pero es imposible, vamos a sufrir. Imposible. No sé ni siquiera cómo voy a fallecer. Puedo fallecer de forma natural, puede ser que no sea de forma natural, pero lo que me garantiza todo esto es cómo va a ser o cuál es mi posición ante esa situación. Y me llena, o sea, me llena mucho el saber que mi plenitud hoy, o sea, me siento y los escucho a ustedes, estoy en el lugar correcto porque enseguida lo pienso y no me asusta. O sea, sí me da como el temor de ver, voy a pasar eso, pero no es a lo que me agobia, no es como que me pone ansioso porque tengo la misma reacción, como que bueno, si me voy hoy, me voy tranquilo porque sé que estoy viviendo la libertad en Cristo, o sea, con mi Señor, que es un estilo de vida que ahí sí tomo un poquito lo de Brian Johnson, a veces no es para todo el mundo, pero al mismo tiempo puede las personas formar parte de ese tipo de libertad, de ese tipo de esclavitud, porque fuimos diseñados para estar allí. Sí. Mira, la historia de Jenny hubiese sido diferente si ella no hubiese estado en la libertad de Cristo, en la libertad en Dios. Ella no hubiese descansado en paz y haber estado en una condición de muerte, pero en la plenitud y en el gozo de Dios. No había temor en ella, había tranquilidad y paz. Tú puedes hablar de muerte, y hablas de muerte con tranquilidad, porque tú has entendido que tu gozo y tu paz está depositada en Dios. No estás aferrado a la vida. O sea, no me aferro a la vida, porque muchos estamos esclavizados aún a la vida. Nos esclavizamos y agarramos la vida y tenemos tanto temor a dejar esta vida porque no tenemos ninguna esperanza. Porque no hay ninguna esperanza detrás de esta vida. No la hemos escuchado, no nos han presentado. No hemos tenido la oportunidad de ver la cruz. Y por eso, al no tener esperanza, me aferro a esta vida porque es lo único que tengo. Y si pierdo esta vida, lo pierdo todo. Pero cuando la esperanza, que es Cristo, llega a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, entonces tú comienzas a descansar y comienzas a experimentar la plenitud que solo proviene de parte de Dios. Amén. Y comienzas a librarte de esa esclavitud y comienzas a abrazar la verdad. Sí. Mira, hay una porción de la Escritura en el libro de Apocalipsis que dice que el Señor está a la puerta, toca la puerta y llama. Y llama. Cuando tú dices que, bueno, lo experimenta un grupo es el que experimenta esta plenitud, pero no porque el resto de la humanidad no tenga la posibilidad de hacerlo. Tan sencillo porque deciden no abrirle la puerta. Porque la Biblia dice que el Señor está a la puerta, toca y llama. Si tú me dejas entrar, entraré y cenaré contigo. Imagínate por un instante el creador de los cielos y la tierra. El creador de las leyes físicas, de la ley de gravedad, de las leyes de gravitación, de los ciclos, el creador de todo va a cenar contigo. Yo entregaría todo lo que tengo por un día cenando con él, voluntariamente, porque cenar con él es cenar con el gran yo soy. Entonces, hay una gran diferencia. Una vez una persona me preguntó, ¿te mueres
y resulta que Jesucristo no existe. ¿Viste cómo viviste? Yo digo, la gran diferencia es que si yo me muero y Cristo no existe, me sirvió creer en Él para tener una vida de paz. Ahora, pero si tú te mueres y no creíste en Él y te das cuenta cuando te mueres que Él es verdad, qué triste el desenlace. Porque estamos hablando de la eternidad. Así es. Esto es un momento. Tú sabes que cuando el Titanic tuvo el choque contra esta roca y era el barco más seguro que existía y se había vendido como la idea del barco más seguro, las personas que estaban allí se les avisó a todos que el Titanic había chocado. Y estas personas, al ver que nadie se alertaba, ninguno tomó los botes salvavidas y pasaron muchas horas. Ellos pudieron salvarse, pero ellos estaban aferrados a lo que le causaba a ellos su libertad, a donde ellos se sentían seguros. Y ellos decían, este barco no se va a hundir nunca, por lo tanto nos aferramos a esta mentira de que nunca se va a hundir, y era una falsa seguridad que ellos habían creado. ¿Cuál fue el resultado? Que el barco que no se hundiría jamás se termina hundiendo, y la cantidad de personas que se ahogaron fue exorbitante, porque si ellos hubiesen agarrado los botes salvavidas a tiempo, estas personas se hubiesen salvado, muchísima gente, y la cantidad de personas que hubiesen fallecido era muy pequeña. Y así nosotros permanecemos, la humanidad permanece aferrada a una mentira, a una falsa libertad y a una falsa seguridad, y que no se quieren subir al bote salvavidas. Lo tenemos allí. El bote salvavidas está allí. Es Cristo, es el único camino, es lo único que nos va a llenar a nosotros de plenitud, es el único que nos va a ayudar a nosotros a proceder a esa salvación y a esa vida eterna. No hay otro camino. Y que a veces distorsionamos mucho lo que es Dios para las personas, o sea, para cómo actúa Dios. Nosotros lo que estamos mostrando hoy acá es un Dios que, imagínate, me acuerdo mucho de esa parábola del padre que, bueno, tenía un hijo que estaba allí con él, ayudándolo a trabajar, y el otro decide irse y el hijo pródigo. El hijo pródigo, y permite que se vaya. O sea, y que viva y que experimente esa supuesta libertad. Pero luego con el mismo amor lo recibe. Y yo creo que en ese recibir es también nosotros mostrar que hay personas que capaz ven la libertad en Cristo como algo más complejo de lo que realmente es al inicio. Porque Dios es tan increíble que Él no te obliga a amarlo, pero cuando comienzas a amarlo, hay algo en ti que decide obedecerlo. Amén. Y es algo que yo no lo puedo explicar, porque de nada me sirve que otra persona me diga, haz esto, que es lo que hace un papá cuando está, mira, necesito que sigas estas reglas. Con Dios uno empieza a notar que debe hacerlo. Claro. Es algo que empieza a nacer dentro de uno y tú dices, soy libre cuando practico esto, pero es algo que se vive y se experimenta y te cambia, porque es como ese padre que llegas y no te explica por qué te pone un anillo, por qué te cena, y tú dices, pero ¿por qué? Si yo no merezco esto. Y ahí empieza un cambio y empieza una libertad. Y todos los mandatos de Dios son para nuestro bienestar. Todos. A medida que tú camines más con Dios, ese dictador que muchos creen, muchos creen que Dios es un dictador. Pero esto es un dictador, el Dios de la Biblia, ¿no? Cuando tú caminas con Él en humildad y reconoces que eres su siervo, te vas a dar cuenta que todo lo que Él recomienda es para tu propio bienestar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y como Dios es amor, de tal manera nos amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Quiere nuestro bienestar. Él nos creó para nuestro gozo, para nuestro bienestar, para estar en comunión con Él. A medida que le obedeces, sin cuestionar sus decisiones, a medida que ejercitas la fe, que es caminar sin ver, tú te vas a dar cuenta que todo es para tu bienestar, porque te ama. Él es Dios de amor. Creo que con esa conclusión llegamos al final de este episodio, que fue más reflexivo de lo que esperábamos, ¿verdad? Qué bendición, porque nosotros hablamos acá entre nosotros y tenemos estas conversaciones, pero entramos en un punto de reflexión que yo me voy con una enseñanza grandísima, reflexionando y examinándonos constantemente si realmente nosotros estamos viviendo en la libertad plena de Dios. Y invitar a aquellas personas que no están viviendo a lo mejor de la misma manera que nosotros, que
abracen esa verdad. Que miren a la cruz. O que hagan el Que intento, a hagan probar. el intento, como dices, sí, ¿verdad? Como tú contabas. O sea, ¿qué vas a perder? Sí. A lo mejor ganes más. Sí, y es importante recordar que Dios se manifiesta. Si alguna de las personas que está escuchando siente esa inquietud, porque es Dios quien llama al arrepentimiento. Por eso es que dice, aquí estoy a la puerta, Y llamo. toco y llamo. Si usted está escuchando, abra. Abra porque no sabe si es la última vez que Dios le va a hablar. Yo quisiera que toda persona que está escuchando sepa que lo único que se necesita para morir es estar vivo y Así que es. quizás es la última vez que está escuchando que Dios está tocando. Abra con humildad y disfrute de esa cena. Y disfrute de esa verdadera libertad. Amén. Y que podamos poner esto en práctica. Yo le quiero hablar también a personas que me han dicho muchas veces, Alejandro, pero quiero buscar esa plenitud. Y a veces, y yo no sé cómo tú estás alegre o cómo haces tantas cosas y te sientes bien. Y yo he aprendido que, uno, no soy esclavo de mis emociones. No me esclavizo en las emociones. Desde que yo me confronto con el carácter de Cristo y sé que ese es el modelo que quiero para mi vida, prefiero esclavizarme a ese modelo que esclavizarme a mí mismo, Amén. que sé que no soy suficiente para más. Y todo lo que nosotros reflejamos hoy es Cristo en nuestra vida, porque no hay otra explicación. No puedes decir, ay, Julián, ay, Paniza, no, soy yo. No, la verdad es Cristo en nuestra vida y que nuestro deber es eso, es mostrar lo que Dios ha hecho y que si alguien nos está viendo y nos interese, posiblemente sea la Biblia más cercana que está viendo hoy Así y es. que la pongan en práctica porque nuestra vida es algo transparente. Pues no hay nada más bonito que vivir esta libertad porque lo que es Alejandro acá es Alejandro en su casa, es Alejandro en donde esté y vivir así no lo puedo explicar. Es como una sensación de plenitud que cada persona necesita vivir. Y eso lo tenemos en Dios porque esa confrontación nos lleva a decir, mira, no puedo solo. Te necesito a ti y es en ti donde sé que soy verdaderamente libre. Amén. Y si quieres que sigamos desarrollando temas como este, te invitamos a que nos visites en creaytransforma.com/incómodospodcast y allí puedes dejarnos tus temas, los temas que tú desees que desarrollemos y los tomaremos en cuenta dentro de las próximas grabaciones. Te damos gracias, de verdad, hemos llegado al final. Muchas gracias, Isaac. Gracias, mi hermano. Y Paniza, pueden seguirlo en las redes sociales, @Ipaniza. Y el material de él, de verdad que es una maravilla y edificante y van a conocer unas historias que le van a volar la cabeza. Brutales. Así que bueno, bye bye.